Hoy retomando la actividad en el canal, hoy os voy a hablar de tintas a petición popular en el grupo de Facebook, que si no conocéis os dejaré el enlace en la cajita de comentarios. Bueno, pues habéis decidido que la mayoría que os interesa el tema de las tintas, y ahora entre que vienen Navidades y el Black Friday, y podéis aprovechar para pedir o para encargar, para comprar tintas, pues os voy a dar unos cuantos tips que os pueden servir para decantaros por unas o por otras. Yo ni soy experta en tintas, ni os voy a hablar mucho de composición de tintas, ni de cosas muy complicadas. Yo voy a ir a lo práctico, os voy a dar ejemplos y os voy a hablar sobre las tintas que yo tengo, con las que yo trabajo y la experiencia que yo me he encontrado. Entonces, seguramente habrá alguien que lo haga de forma diferente, pero bueno, yo os voy a dar mi visión y unos cuantos tips para que os puedan ayudar a decidiros. Yo lo primero que tendría en cuenta a la hora de comprar una tinta es pensar un poco más allá de la simple estampación de un sello, ¿vale? Saber un poco lo que quiero conseguir con esa tinta o lo que me gustaría hacer con tintas, porque se pueden hacer muchas cosas aparte de estampar. Entonces podemos estampar, por ejemplo, podemos estampar sobre papel, sobre madera, en una taza, en multitud de superficies. Podemos realizar embossing con calor, que será un tutorial que haré más adelante. Puedo crear fondos, puedo utilizarlas para estampar y luego colorear. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de decantarse por una tinta o por otra. La primera división que hago yo con las tintas es si son de secado lento o si son de secado rápido. ¿Por qué? Porque las de secado lento, por ejemplo, las podremos utilizar además de estampar para hacer técnicas de embossing. Y las de secado rápido no las podemos utilizar para hacer embossing, pero sin embargo las podemos utilizar para estampar en tela o para estampar en cristal o sobre materiales no porosos. Entonces voy a ir cogiendo tintas y os voy a explicar qué hago yo con ellas y sobre qué superficies podemos estampar. Las tintas Distress son unas de las primeras que nos llaman la atención cuando empezamos a hacer scrapbooking, porque vemos el efecto envejecido que dan y nos suelen gustar mucho y vemos que muchos scraperos las utilizan. Son tintas con base acuosa y son tintas con colorante, no son tintas de pigmento. ¿Qué quiere decir? Que un mismo color, si lo estampamos en una superficie o en otra, según el tono que tenga esta superficie, pues se verá más la estampación o menos. Vamos a hacer una demostración, por ejemplo, con esta lila. Aplicamos el mismo tono de tinta sobre este papel más claro y ahora lo estamparemos sobre el papel más oscuro. Y veis la diferencia, ¿verdad? O sea, en un papel es mucho más vistoso que en el otro. Ahora si cogiéramos una cartulina aún más oscura, todavía se vería menos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Según los tonos que acostumbréis a utilizar, pues tendréis que decantaros por una tinta o por otra. Esto quiere decir también, a la hora de envejecer un papel, por ejemplo, no podríamos utilizar este tono para envejecer este papel, porque simplemente apenas se vería. ¿Vale? Y esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de elegir vuestra tinta, porque hay una gama de colores tan amplia que a veces no sabemos cuál coger. Esta tinta es de secado bastante lento, con lo cual hay gente que opina que no, pero yo la he utilizado en más de una ocasión para hacer embossing. Yo creo que es totalmente viable el tema del embossing con este tipo de tintas. Hay que actuar con un poco de agilidad a la hora de aplicar los polvos, pero ahora mismo, porque quiero aprovechar esta estampación, porque si no, si ahora mismo yo paso la mano, la tinta se corre.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este tipo de tintas no son compatibles con los rotuladores al agua. O sea, si ahora quisiéramos colorear este sello, no podríamos hacerlo con rotuladores acuarelables, ni con ningún tipo de pigmento con base acuosa, porque se correría. Ya veis que la estampación ha quedado bastante nítida. Y ha quedado bastante nítida porque es un motivo sin mucho detalle. No es muy recomendable utilizar este tipo de tintas para conseguir una gran definición. Para un sello, por ejemplo, como este, que tiene las letras y que tiene estas hojas, que tiene detalles muy delicados, este tipo de tintas no funciona muy bien, no da mucha definición. Si se trata de una estampación así grande, sí, pero si no, es mejor optar por otro tipo de tintas. Otra cosa que nos permiten estas tintas es crear diferentes fondos, porque nos permiten mezclar los tonos entre sí, o sea, quedan bastante bien unidos. Se crean fondos con el Blending Tool, que es esta base de madera con este velcro al que pegamos la esponjita, ¿vale? Y podemos crear diferentes fondos, bien sea simplemente aplicando en movimientos circulares la tinta con sus diferentes tonos, crear un fondo así difuminado, como también conseguir otros efectos gracias a la reacción que tienen estas tintas con el agua. Por ejemplo, seguro que lo habéis visto, si aplicamos agua sobre esta tinta, reacciona y crea un efecto bastante curioso. ¿Veis cómo el agua, la tinta va reaccionando con el agua y va creando un efecto? Podríamos acelerar este efecto utilizando la pistola de calor. ¿Veis? Se pueden conseguir efectos realmente bonitos con estas tintas. También, dependiendo de cómo apliquemos la tinta sobre el sello, conseguiremos una intensidad u otra en el tono del motivo. Voy a utilizar este tono para explicároslo, y podemos utilizar la tinta, aplicarla de esta manera, presionando de manera que quede todo el sello bien impregnado. Conseguimos una estampación bastante potente. Y sin embargo, si aplicamos la tinta frotándola sobre la superficie del sello, de esta manera, mirando igual que quede todo entintado, conseguimos una estampación mucho más fina que nos serviría pues para hacer un fondo, depende del tipo de sello que utilizáramos. Bueno, y depende del efecto que quisiéramos, pues con una misma tinta ya veis que podemos hacer un montón de cosas. Otra cosa para la que podemos utilizar las tintas Distress es para alterar, digamos de alguna manera, el tono en una fotografía o en un papel decorado. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, este papel decorado que podría ser perfectamente una fotografía, y pongamos que el estampado nos gusta, pero que el tono no nos acaba de convencer. Entonces, si querríamos, por ejemplo, que tuviera más tonos pues marrones, ¿vale? Entonces cogeríamos el Blending Tool con la almohadilla del color que pertoca, porque esto sí que recomiendo no mezclar las almohadillas con todos los colores, porque al final tenemos un color indefinido y realmente al final no obtenemos sobre el papel el tono que deseamos. Entonces, simplemente lo que haría es, como antes, pues empezando desde fuera, protegiendo nuestra base de trabajo, pues haría pequeños círculos sin presionar demasiado, para que no nos queden las marcas que muchas me decís que no conseguís que nos queden marcas. Pues el secreto, ya veis, coger poca tinta
y aplicarla desde fuera, donde ya descargaremos un poco la propia tinta, y dando pequeños círculos vamos entrando al papel y ya veis que del tono que es le podemos dar un aire completamente distinto aplicándole una capa de tinta Distress. De tener un rosa y blanco absolutamente limpios, pues obtenemos un tono más envejecido. Ni que decir tengo ya del tema de envejecer los bordes, que lo hacemos muchísimo en muchos de los trabajos y que también lo hacemos con tintas Distress. ¿Dónde no podemos utilizar las tintas Distress? Aparte de que no se pueden utilizar con rotuladores, no se pueden estampar superficies no porosas, ¿vale? Como el metal, sobre transparencias, metacrilatos, sobre todo este tipo de superficies no se pueden aplicar porque al ser con base acuosa pues simplemente se emborronan y no quedan fijas. Estas tintas que veis aquí son también tintas de secado lento que nos irían genial para hacer embossing y son tintas de pigmento, lo que ofrecen una coloración más intensa y más resistencia pues, a la luz y a los factores externos. Lo que no quiere decir que una Distress o una tinta con colorante se nos vaya a borrar en unas horas o en unos meses incluso, pero hay que saber que son más resistentes. Si os fijáis, vamos a hacer una prueba con una tinta Distress que es con colorante y una de color box que es con pigmento para que veáis que simplemente con el dedo hay una diferencia de colores. Aquí veis la esponja de la tinta Distress de un color y cuando ponéis el dedo pues es otro color bastante diferente. En el caso del pigmento, el color que vamos a encontrar cuando estampemos es exactamente el mismo que vemos en la esponjita. Y es un color muchísimo más intenso, ¿veis? Entonces, si os gustan las estampaciones con mucho colorido, tenéis que optar por este tipo de tintas. Aquí encontramos diferentes tipos. Yo estas fueron las primeras que tuve y las utilizo muchísimo para hacer embossing porque tienen un secado bastante lento y permite realizar esta técnica. Estas de Prima son pinturas chalk, que son pinturas pizarra que van súper bien para estampar en tonos oscuros y conseguir un acabado de pizarra. Os voy a enseñar sobre una cartulina negra. Voy a estampar este sello de caucho. Y al ser de secado lento, si actuáis con agilidad, también podéis realizar embossing y conseguir un efecto súper chulo. Ya os haré alguna demostración en el vídeo que os haga del embossing para que veáis que se puede hacer embossing con efecto pizarra. Y esto es genial para estampar sobre tonos oscuros y es un recurso más cuando trabajamos con este tipo de colores. ¿Veis? Nos da este efecto como de pizarra. La verdad es que cada vez está más de moda y hay muchísimos tonos ahora en el mercado. Todas estas tintas que os estoy enseñando se pueden lavar perfectamente con una toallita húmeda, que ya me estáis viendo que lo voy haciendo, o con agua y jabón. ¿Vale? Luego hay otro tipo de tintas para las que necesitaremos un producto específico para limpiarlas. Pero estas con base al agua y de secado lento son fáciles de limpiar y no dañan el sello como otras tintas. Vale. Este tipo de tintas también vendría a ser como dentro de las de pigmento y de secado lento. Lo que pasa que, claro, después tenemos que tener en cuenta la concentración de pigmento que trae cada tinta. Este tipo de tintas de Mixed Media tiene una concentración altísima de pigmento y la verdad es que van muy bien para estampar sobre yeso, sobre este tipo de superficies más
más complicadas. Con estas tintas tampoco se puede estampar sobre superficies no porosas como el metacrilato, el acetato, el metal, porque simplemente pues, no secarían bien sobre estas superficies. El único apunte que tengo que hacer es la Versacraft, que la Versacraft sirve para estampar sobre tela y si cuando la aplicamos le damos calor, la tinta se convierte en permanente. Se fija con el calor y entonces tú puedes, si estampas sobre una prenda de ropa, pues puedes lavarla que no se va nunca el estampado. De hecho yo la he utilizado la blanca para poner el nombre en la ropa de mis hijos, en las prendas oscuras que siempre tenía problemas para marcarlas y entonces he comprobado que realmente la lavas y no se va. Todas estas tintas con base acuosa son ideales para utilizar sobre sellos como los de estos así de goma eva y sobre los sellos de silicona. La verdad es que hay unos tipos de tintas que los dañan estos sellos, pero supongo que muchas no podemos evitar utilizarlos. Por ejemplo, pues este tipo de sellos como este de Santoro, por ejemplo, que es de silicona. Si lo utilizamos con una tinta con base de alcohol o de aceite, la verdad es que se dañan bastante, pero bueno, es que cuando te encuentras un sello así, lo primero que te apetece es estamparlo y colorearlo, con lo cual es un poco complicado no utilizarlo con según qué tipo de tintas, pero vamos, que si no queréis acortar la vida ni estropear vuestros sellos de silicona, tenéis que optar por este tipo. Y en el caso de estos, al ser un material tan poroso, la tinta con base de alcohol directamente se fijaría sobre la goma eva y nos quedaría un churro de estampación. Aparte que se nos dañaría muchísimo el sello. Entonces, pues mejor para este tipo de sellos utilizar este tipo de tintas. La verdad es que son tintas que dan una definición bastante aceptable, con lo cual son totalmente compatibles. Vamos ahora con las tintas de secado rápido, que lo que tienen en común es que las podéis aplicar sobre cualquier superficie, ya sea porosa o no porosa. Los podemos utilizar sobre una superficie porosa tranquilamente, por ejemplo sobre un trozo de tela, porque al secar tan rápido la superficie no tiene tiempo de absorber esta tinta, entonces la estampación queda bastante bien definida. Entonces las vamos a diferenciar según su contenido básico, y es que las tintas Stason son de base alcohólica y las Archival son de base aceite. Las dos son resistentes al agua por este motivo y permiten pues colorear una estampación o realizarle alguna otra técnica. No sirven para hacer embossing porque al secar tan rápido los polvos de embossing no tendrían tiempo de adherirse a la tinta. Este tipo de tintas tienen que ir acompañadas, yo lo recomiendo sí o sí, por un limpiador específico porque estas tintas dañan mucho el sello, sobre todo ya os he comentado antes, este tipo de sellos acrílicos los dañan bastante. Entonces, para protegerlos hay que limpiarlos muy rápido. Lo mejor sería no utilizar este tipo de tintas con este tipo de sellos, pero ya digo que por lo menos yo no puedo evitarlo, porque me encanta colorearlos. Todas estas tintas ofrecen una definición muy buena y la diferencia que hay entre la base alcohólica y la base aceite es que si bien con las dos tintas podemos colorear una estampación, por ejemplo, con las Stason no podríamos utilizar, es decir, si queremos utilizar algún otro tipo de tinta o material con base alcohólica sobre una estampación, no podríamos hacerlo sobre una estampación hecha con Stason. Tendría que ser sobre una estampación con Archival Ink. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar las Alcohol Ink, que ya hice un tutorial hace bastante tiempo sobre una estampación, tendríamos que utilizar o Archival Ink o Versafine, que son tintas con base aceite. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre algunas superficies para que veáis cómo queda la estampación y así podáis acabar de decidiros. Sobre la tela podríamos utilizar cualquiera de estos tipos de tinta y bueno, ya veis que el sello está un poco dañado a pesar de utilizar el limpiador de sellos después de utilizarla. Lo que hay que hacer cuando utilizas una tinta de estas permanentes
es ser muy rápida y limpiar enseguida el sello después de estamparlo. Entonces ya veréis cómo encima de la tela queda bien. También hay que actuar con agilidad para que no se nos seque la tinta en el sello. Hay que ser conscientes de que son tintas que se secan muy rápido, con lo cual hay que taparlas enseguida. ¿Veis? Queda la tela perfectamente estampada. Y antes de seguir hablando voy a limpiar el sello con este líquido que no es alcohol. Es que no es recomendable ningún tipo de producto con alcohol para limpiar este tipo de tinta, porque es que todavía estamos dañando más el sello. Entonces yo utilizo el limpiador, una toallita, y luego le paso pues un trapito para secarlo. La única manera de alargar la vida de los sellos es cuidándolos muy bien. Este tipo de tinta que veis aquí es una tinta para hacer fondos, para crear fondos en nuestros trabajos. Igual que os he explicado con las tintas Distress, existen diferentes maneras de aplicarlo. Si queremos un tono más fino y menos marcado, simplemente frotamos con la tinta el sello y estampamos. Y nos queda un fondo pues apenas visible, que depende de qué ocasiones pues nos puede interesar tener este tipo de estampación. Si queremos una estampación más marcada, la aplicamos dando toques con el pad de tinta y estampamos. Y tenemos otro tipo de fondo. Lo que también hago con este tipo de tintas es crear un efecto sombra con algunos sellos. Por ejemplo, voy a estampar este sello de La Más Bonita. Y lo que hago es primero entintarlo con esta tinta de fondo dorada. Lo estampo. Y seguidamente lo estampo un poco desplazado con una tinta más oscura. Y me da este efecto como si tuviera una sombra, y así le da dimensionalidad a los trabajos. La verdad es que es una tinta que no pensaba yo que le fuera a sacar tanto partido. Os voy a hacer algunos ejemplos para que veáis otras superficies sobre las que se puede estampar. Por ejemplo, tenemos esta madera. Voy a estampar este barco, que si algunas habéis hecho intercambios de ATCs conmigo, pues ya os sonará este sello y ya veis que está hecho polvo el pobre. La verdad es que me gustan muchísimo estos sellos. Para que veáis que se puede estampar perfectamente sobre madera. Queda súper definido, muy bonitos. Aplicar fuyolas con estos estampados sobre algunos trabajos, en algunos trabajos pues está muy interesante. Tengo aquí un trozo de acetato y un trozo de este plástico poroso, no sé cómo se llama, si alguien lo sabe ya sabéis, los comentarios, que una no puede saberlo todo.
pues ya veréis que aquí también se puede estampar. Claro, este tipo de tintas de secado rápido nos permiten estampar sobre muchísimas superficies, y las tintas de secado lento pues nos permiten realizar otras técnicas. La verdad es que es ir también probando. Si estáis empezando, yo optaría por una buena tinta de color negro. Ya depende si la queréis pintar, si la queréis utilizar para pintar luego o tal, ya os tendréis que decantar por una o por otra. Pero bueno, para empezar, una buena tinta negra. Ya vais viendo, ¿eh?, el resultado. Estas tintas ofrecen una definición espectacular. Y bueno, pues eso, si estáis empezando, pues una buena tinta negra. Yo una tinta Distress siempre la recomiendo, la Vintage Photo o algún tono marrón. Yo realmente no empecé con la Vintage Photo, me parece que la primera que tuve es la Tea-Dye, que es un poco más flojita. Y bueno, luego ya iréis adquiriendo más tonos, ¿no? Coged, si queréis al principio un tono que os guste mucho o que sabéis que vais a utilizar o que va bien con los tonos de papel que soléis utilizar. Y luego ya iréis ampliando vuestra sección de tintas de vuestra scrapbook. Y ahora voy a estampar con la Versafine, que no he estampado nada, sobre el acetato para que veáis también que funciona. La verdad es que la Versafine me encanta, porque da muchísima definición. Es súper bonita. Si queréis estampar sellos con mucho detalle, os la recomiendo muchísimo. Me encanta. ¿Veis? Es que es una maravilla esta tinta. Y encima podéis colorearla, podéis hacer lo que queráis encima. Y bueno, pues ya os he explicado un poco sobre mi mundo particular de las tintas. Espero haber arrojado un poco de luz sobre vuestras dudas. Ya sabéis que me podéis preguntar lo que queráis sin ningún problema, que lo que sepa o me atreva a opinar os lo contaré. Y nada más, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!